importa el punto inicial y el punto. Ok, lo voy a dejar aquí, voy a borrar el problema. Después cuando lo suba, bueno, voy a dejar una parte, no voy a poner toda la parte donde yo estaba copiando el ejercicio, pero sí dejo un momento la pantalla para que ustedes lo puedan leer bien. Entonces vean que este problema lo podemos ver como un objeto que está rotando y por lo tanto tiene un momento angular. Entonces, el momento angular del sistema, L, sabemos que es igual a la sumatoria de torques externos. Voy a ir tratando de hacer el dibujo otra vez. Vean que aquí vamos a tener una tensión T, la cuerda baja así, de esta manera, y aquí está esa tensión igualmente que va hacia abajo. Si lo vemos desde arriba, vean que vamos a tener un movimiento circular, de esta manera. Aquí está el objeto, aquí está el centro, y sobre el objeto tenemos una tensión T. El punto de rotación, el punto de rotación es el puro centro del círculo. Entonces, vean que la única fuerza aplicada sobre mi sistema, que es esta pelotita de acá, o esta masa M, la única fuerza que está aplicada es T. Y esa T pasa a través del punto de rotación. Por lo tanto, la tensión aquí no está generando ningún torque. De manera que en este sistema, perdón, esto es de L de T, siempre se ve. En este sistema, la sumatoria de torques va a ser igual a 0. No hay ningún torque externo aplicado sobre mi sistema, que es este objeto. Al no haber ningún torque, la derivada del momento angular o el momento angular va a ser una constante. Entonces, me queda que L de delta L es igual a 0. Eso significa que el L final tiene que ser igual al L inicial. Y por eso le llamamos conservación del momento angular. Siempre partimos de esta parte de acá, y una vez que entendemos o verificamos que no existe ningún torque aplicado, entonces sí podemos pasar al hecho de que el cambio en momento angular va a ser igual a 0. Algo más les iba a comentar sobre esto de los torques. Sí, bueno, básicamente este tipo de problemas, esta es la única manera de resolverlos, ¿verdad? Al tener tan poca información, no hay otra manera en la que podamos resolver. Entonces, solamente como un momento angular, vean que es muy parecido a los casos de los choques lineales, ¿verdad? Nada más, en el sentido de que nada más estamos revisando un punto inicial y después un punto final, que es cuando ya está con un radio mucho menor. Y aquí vamos a tener una V final y esta es la V inicial. Igualmente aquí vamos a tener una tensión T final. Esta es una tensión T inicial. Entonces, vean que solamente nos importa el punto inicial y el punto final, nada más. Lo que pasa en medio no me interesa tanto. Entonces, el problema que ocurre aquí en medio, que es el impulso que puede haber en el trayecto desde el radio 1 hasta el radio 2, no me importa tanto. Yo lo único que quiero verificar es al inicio y al final. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos? Al inicio vamos a tener que el objeto tiene una inercia I por una omega inicial. Esto yo lo puedo poner, es el momento angular de una partícula que gira. Entonces recuerden que la inercia de una partícula que gira es simplemente su masa, m, por r inicial al cuadrado, y omega, omega yo lo puedo poner en términos de velocidades tangenciales, porque vean que en el problema nos hablan
de que va a llevar una velocidad o una rapidez de 1.50 metros sobre segundo. Entonces, lo que manejo es cuánto es la velocidad tangencial. Entonces, yo digo que omega es igual a v inicial entre r inicial. Entonces, este sería el momento L inicial. Además, bueno, no nos hablan en qué dirección va el giro. Yo voy a asumir que está girando de esta manera en contra de las manecillas del reloj y por lo tanto voy a tener un momento angular positivo. El hecho de que haya un cambio en el radio no me va a cambiar la dirección del momento de la velocidad angular ni tampoco del momento angular. Por lo tanto, también voy a mantener el mismo signo del momento angular. Ok, al final entonces es el mismo tipo de movimiento. Lo que tengo es que L final va a ser igual a I por omega final y final por omega final. Esto es importante, ¿verdad? A diferencia en el caso de momento lineal, cuando decíamos conservación de momento lineal, por lo general, bueno, sí se puede, pero no vimos los casos en los cuales la masa cambiaba. Aquí sí estamos viendo que puede haber un cambio en la inercia. Entonces esto va a ser igual a la masa, que sí se mantiene constante, R final al cuadrado por V final entre R final. Entonces me cancela una de estas con una de estos. Y aquí entonces me queda M, R final, V final. Y aquí me queda M, R inicial, V inicial. Como esto se tiene que cumplir, entonces simplemente me queda que M por R inicial, V inicial es igual a M por R final, V final. Y aquí entonces calculo cuánto es la velocidad final. V final va a ser igual entonces a R inicial, V inicial entre R final. Conozco todos los valores. Al inicio teníamos un radio de 0.3 metros, 30 centímetros. La velocidad inicial era de 1,50 metros sobre segundo. Y la R final es de 0.1 metros. Y de aquí me va a quedar que la velocidad o la rapidez final va a ser de 4.5 metros por segundo. Entonces vean que aumenta considerablemente la velocidad, se triplica. Sí, se triplica. Es una relación lineal, ¿verdad? Si el radio disminuye en 3, su velocidad aumenta en 3. Entonces, eso es lo que ocurre en la parte A. Es un problema muy, muy sencillo de resolver. De hecho, la mayoría de los problemas de conservación de momento angular son así de fáciles. Lo que puede ser complicado, como vamos a ver más adelante, es si el sistema se le cambia bastante o sea, si es un sistema complejo en el cual tenemos que cambiar la inercia considerablemente. O calcular la inercia, perdón, no cambiar. Sino el cálculo de la inercia puede ser un poco más complicado. Como vamos a ver en el siguiente problema. Ok, esta es la parte A. Para la parte Profe, B, sí. bueno, no sé si estoy haciendo una pregunta, es porque no he estudiado tanto este tema tal vez, pero es que no entiendo muy bien el dibujo, o sea, qué es lo que está pasando realmente. O sea, ¿por qué a la final la tensión como que no se cuenta? Es que yo veo que la tensión va para abajo, entonces forma como un ángulo de 90. Ah, bueno, no será por eso, porque forma un ángulo de 90. Lo que pasa es, vamos a ver, si lo vemos desde arriba, ok, usted tiene que pensar no en la tensión abajo. Aquí la tensión no me importa. Usted lo que tiene que ver es la tensión aplicada sobre su sistema, que es este punto de aquí, ¿verdad? Y vea que esta tensión pasa por el punto de rotación. Entonces no me genera ningún torque. Recuerda, esto es una mesa y un disco ahí dando vueltas. Nada más que ese disco está amarrado a una cuerda que yo la puedo disminuirle su radio, o sea, yo la puedo jalar desde abajo de la mesa. Ahora, la tensión aplicada sobre la masa directamente, que es mi sistema de estudio, pasa directamente por el punto de rotación.
Entonces era lo que hablábamos ayer, Andrea, era lo que hablábamos ayer de que no existe un radio aplicado sobre él. O sea, si usted tiene una fuerza que se aplica directamente sobre, sobre el punto de rotación, R es igual a cero. Entonces el torque es igual a R cruz F. Esto sería cero y por tanto el torque va a ser cero. Cuando la fuerza pasa a través del punto de rotación. Vea que la tensión en todo momento, a pesar de que va girando, la tensión siempre va hacia el centro del círculo, que es mi punto de rotación. Entonces, en todo momento la tensión está pasando por mi punto de rotación y no existiría ningún torque. Al no existir ningún torque externo, entonces vamos a tener conservación del momento angular. Sí, profe, pero digamos, es que me confunde lo del dibujo, porque vuelvo y repito, yo lo veo como un ángulo, o sea, la tensión, a como está ahí dibujado, yo lo veo como si estuviera como a un ángulo de 90 con el, o sea, es que no sé cómo interpretarlo, porque la tensión la veo como de ahí hacia abajo, entonces pienso como que hay Bueno, un ángulo. bueno, yo creo que sé qué fue lo que le pasó. Bueno, a mí al principio hubo algo que me confundió y pienso que puede que sea lo mismo. Y es que yo al principio pensé que el disco era el círculo ese, pero y es la bolita, ¿verdad? Obviamente, que Sí, está el disco es la orbitando. bolita esta, Sí. ¿verdad? Pues puede que eso Y haya la sido lo bolita que la esta está confundió, dando no sé. vueltas aquí. Ahora, usted ve que la tensión va hacia abajo, ¿verdad? Vamos a ver. La tensión va hacia abajo, es cierto, pero sobre el objeto, esta tensión que está aquí no está aplicada sobre el objeto. La tensión que está aplicada sobre el objeto es la que va aquí. Es esta T, que son iguales en magnitud, pero en dirección son distintas. Entonces yo lo que estoy estudiando es el torque aplicado sobre mi objeto. Mi objeto, lo único que va a sentir es una tensión en ese sentido. Esta tensión que está hacia abajo, no la está sintiendo. La Ah, tensión ok. que siente el objeto es esta que está aquí. Ah, ok, ok. Eso es como externo totalmente al objeto. Entonces, ni lo Sí, veo. esa, es que hay una transformación de direcciones, pero nada más es para yo poderlo jalar desde acá, digámoslo así. Pero sobre mi objeto es esta T nada más. Ok, Esta ok. es la tensión que a mí me importa. Porque usted lo que tiene que hacer a la hora de hacer estos estudios es ver su sistema, ¿verdad? Únicamente su sistema. Por ejemplo, en la semana pasada vimos el caso de la polea con las dos masas, ¿verdad? Y hablamos que el sistema podía llegar a ser ambas masas con la polea. Entonces, claro, ahí teníamos que revisar cuáles eran las fuerzas externas o los torques externos sobre cada una de las masas y sobre la polea. Entonces ahí veíamos que sobre cada masa podríamos tener un torque debido al peso, un torque debido a la fricción arriba y un torque debido a la fricción en la polea. Pero la tensión en sí no la incluía como un torque externo, porque la tensión pertenecía al sistema. Entonces, es importante que ustedes sepan identificar cuál es su sistema. En este caso, mi sistema es la bolita, y sobre la bolita solamente tengo una tensión en la dirección X. Eso es lo que ve la bolita. Si lo vemos desde un costado, tal vez eso ayude. Tenemos la mesa acá, aquí tenemos el disco ese, o la bolita esa que estaba ahí. Tenemos una cuerda, y después esta cuerda baja y pasa a través de un hoyo. Y aquí le ponemos la tensión T. Pero esta tensión se traslada directamente sobre el objeto en este punto T. Entonces, sobre mi sistema, que es esta masa, solamente tengo una tensión que va en esta dirección, que siempre es hacia el centro del círculo. Ah, ok. Sí, ya lo veo mejor así de esa forma. ¿Ok? Gracias. Con gusto. Bien, en la parte B lo que me piden es la tensión de la cuerda, cuando estamos en el radio más pequeño. Entonces, aquí sí tenemos que hacer sumatoria de fuerzas y ver qué es lo que ocurre sobre el objeto. Vean que estamos en un movimiento circular, por lo tanto tenemos una fuerza centrípeta y tenemos cuáles son las velocidades.
Entonces, como es un movimiento circular, yo sé que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La única fuerza que tengo sobre mi sistema, de nuevo, va a ser la tensión. Tal vez aquí el dibujo este lateral sí me sirve. Tengo aquí T. Bueno, tengo, es cierto, la normal y el peso, mg. De aquí lo único que podría sacar es el valor de la normal, pero me dicen que la mesa no tiene fricción, entonces no me voy a complicar calculando la normal o obteniendo la normal, que no me va a servir para nada. Entonces yo aquí saco que menos T va a ser igual a menos masa por aceleración centrípeta. Aquí me queda que menos T va a ser igual a, bueno, a masa por la aceleración, que es la velocidad al cuadrado por cuadrado entre R. Esta sería la aceleración centrípeta. Tomen en cuenta que el radio de curvatura para esta aceleración centrípeta sí es el centro del círculo, por lo tanto esta R sería la R final y esta V es la V final. Entonces de aquí nada más me va a quedar que esto sería el 50 gramos, 0,05 kilogramos, por la velocidad final, que eran 4,5 metros por segundo, entre el radio final, que era 0,1 metros. Entonces me queda kilogramo. Sí, ¿verdad? Las unidades también. No, la velocidad final es al cuadrado. Ah, sí, gracias. Yo decía que hay algo que no me está calzando. Ok, entonces ahora sí me queda metro, se me da con el metro, se queda segundo cuadrado, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Entonces ahora sí está bien. Y eso dice que me da 10,125 newtons. Entonces, bueno, es simplemente un cálculo. Esto es más como movimiento circular, uniforme circular, ahí sin mucha ciencia. Esto fue lo que vimos hace ya bastante rato. Y en la parte C, lo que me piden es el trabajo hecho por la mano. Entonces vean que para que aquí se disminuyera el radio, aquí tuvimos que jalar con una fuerza F por una distancia que iba a ser igual al delta R. Entonces jalamos la fuerza durante una distancia, por lo tanto tenemos un trabajo. Ahora no nos dicen absolutamente nada de cómo, bueno, lo podríamos hacer como, esa es una, lo podemos verificar. Creo que sí va a dar. Voy a hacer la prueba porque yo tengo la solución de otra manera. Entonces, nada más quiero ver si sirve. Porque, digamos, tenemos una tensión que es la fuerza constante. Entonces, el trabajo sería igual a F por la distancia, el delta R. En este caso sería 10,125 por el delta R, que sería 0.2. Sería 0.3 menos 0.1. ¿Cuánto da esto? ¿Alguien puede hacer el cálculo ahí? Profe, pero esa fuerza no es, no, o sea, no es Sí, constante. dígame. Esto es lo que estaba... A ver, Porque, sí, no, claro, tiene razón. la tensión depende de la aceleración. Sí, tiene razón. Así no se puede resolver. Eso, bueno, que dice que lo hicimos así. No se puede, sí, tiene toda la razón, porque claro, esta tensión que yo calculé acá es justamente para el punto final, cuando ya estaba dando vueltas acá. Pero en medio la tensión iba cambiando. Y lo que dice el compañero tiene toda la razón. Yo no puedo resolver este problema de esta manera porque F va variando con la posición. Entonces, de esta forma yo no lo puedo hacer. Tendría que hacer una integral, tendría que ver entonces cómo es que varía la fuerza con respecto a R para hacerlo de esta manera. Pero tenemos un sistema más sencillo. Sabemos que el trabajo va a ser igual al delta K. Teorema de conservación de energía. Y yo sí conozco la rapidez al inicio y la rapidez al final. Las energías, recuerden que no dependen de la dirección en la cual va esa rapidez. Entonces yo sé que esto es igual a un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Y entonces de aquí me queda
que esto es igual a 1/2 de la masa por las rapideces, la resta de las rapideces al cuadrado. Entonces el trabajo va a ser igual a 1/2 de 0,05 kilogramos y la velocidad final es 4,5 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado. Y esto me da 0,45 julios. Bien, entonces, bueno, qué bueno que lo hice, traté de hacerlo de la otra manera y el compañero se dio cuenta de que era imposible de esa manera porque la fuerza no es constante. Y yo sí en algún momento pensé que sí era constante, pero realmente no lo es. Porque vean que conforme el radio va cambiando, uno tiene que ir agregando más o menos fuerza. Esa tensión va a ir variando considerablemente conforme va cambiando el radio. Entonces recuerden que la aceleración centrípeta y por tanto la fuerza centrípeta va a cambiar conforme cambie el radio. Entonces es una fuerza variable. Esa es la razón por la cual no se puede hacer como un F por delta R. Entonces lo podemos hacer simplemente haciendo el cambio de la energía cinética. Bien. ¿Alguna duda con este problema? Profe, yo una pregunta. Sí. Solo para estar claro, en el caso cuando usted canceló el torque en la pasada, que era 0, también tiene que ver porque el brazo de palanca coincide con el radio. El brazo de palanca coincide con el radio. No, el brazo de palanca es 0. Digamos, si este es su punto de rotación, y esta es la vista desde arriba, ¿verdad? Este es su punto de rotación, esta es la masa. Y entonces, esta es la tensión, la fuerza pasa a través del punto de rotación. Por lo tanto, el brazo de palanca sería 0. Recuerden que el brazo de palanca es la distancia perpendicular que pueda haber entre la fuerza y el punto de rotación, ¿verdad? Pero aquí no hay ninguna distancia perpendicular, pasa directamente sobre él. Justamente el brazo de palanca es 0. Y por eso es que el torque es 0. O sea, esta fuerza no puede producir ningún torque. Sí, todo bien. ¿Está bien? Ok. Profe, yo tenía otra duda. Es que, digamos, usted dijo que el trabajo se podía entonces calcular de otra forma con la integral. ¿Con cuál integral era? Es que usted dijo como f de r, ¿no es así? Sí, ustedes el trabajo lo pueden calcular de una manera general, desde un RI hasta un R final, de F de R, pero claro, este F varía con el radio. Ok, sí. Sí, perdón, es que le había escuchado como que no se podía calcular con eso, pero sí. No, Es sí que se es con esa podría. fórmula, sí. El problema es que en este caso particular, de ahí no conocemos cómo varía la fuerza con el radio. Bueno, no lo conocemos. No lo conocemos. Porque F, bueno, la tensión va a ser igual a M V cuadrado entre R, pero es que esta V también va variando, entonces esto lo complica demasiado, porque V entonces va a ser igual a, déjame ver, V inicial, que si es constante, por R inicial, que es constante, entre R. Entonces sería algo así, creo, pero estoy un poco sobre la marcha y no estoy del todo seguro de que esto sea correcto. Entonces usted tendría que integrar algo así para poder calcularlo. Tal vez pero no estoy seguro de esto, así que mejor no me haga caso de que esta sea la función que habría que integrar en este caso particular. Ok. La cuestión es que
hay que determinar, la verdad, habría que determinar cómo varía F con respecto a R, y eso es muchísimo más complicado que simplemente utilizar teorema de, el teorema de energía cinética, trabajo de energía cinética. Claro, claro. Gracias. Ujú.